tardes, amados hermanos. Bienvenidos a una nueva enseñanza de la palabra del Señor. Hoy quiero compartirles un tema que lo quise titular: ¿es satánica la versión de la Septuaginta? Este es el tema conectado pues a modo de pregunta que vamos a tratar en este video. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que alegan y una de las cosas que esgrimen aquellos que para este tiempo, ¿verdad?, están promoviendo esta apostasía regresionista, esta secta, literalmente se están convirtiendo en una secta regresionista, dando a entender de que ahora hay que volver a las raíces hebreas, de que ahora hay que volver a guardar la ley, de que ahora hay que volver a practicar las fiestas judías, de que el sábado hay que guardar el sábado, e intentan llevar toda esta doctrina a la iglesia para este tiempo, a la iglesia cristiana, y de alguna manera también están hablando e inclusive arrastrando a muchos cristianos no conocedores de la palabra, cristianos incautos, cristianos no doctos en la palabra, y los están arrastrando diciéndole a ellos que no, mira, no, lo que pasa es que hay que volver a estas raíces, hay que volver literalmente al judaísmo. Y una de las razones que ellos alegan cuando uno habla con ellos, cuando uno intenta entablar un debate, una conversación con ellos, no, mira, es que no tiene sentido lo que ustedes están haciendo. Eso de estar en Cristo y ahora hay que volver a la ley, volver a estas prácticas que ya la gran mayoría ya fueron cumplidas en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no tiene sentido. Entonces tú le sacas textos, uno le presenta textos de la Biblia, de la escritura que nosotros tenemos en la actualidad, y lo primero que te dicen, no, lo que pasa es que esa Biblia, esa Septuaginta está totalmente helenizada, está totalmente barnizada con la filosofía griega. Entonces prácticamente tú dices, bueno, pero entonces estas personas no entienden, ¿no? Entonces te dan a entender que inclusive la Biblia que está en tu mano no tiene autoridad. Si no tiene autoridad, no tiene carácter autoritativo porque es griega. Porque ahora pareciera que lo único que tiene carácter autoritativo es lo hebreo. Entonces si no está en hebreo, no tiene autoridad. Y de ahí es que quise formular esta pregunta: ¿será que la Septuaginta es satánica? Entonces, ¿será que la Septuaginta entonces no vale porque es el hebreo, hay que volver al hebreo? Pero la verdad, hermanos, como se dice por ahí, la ignorancia es atrevida, porque lo importante es que nosotros tenemos que estudiar, no solamente estudiar las escrituras. En primer lugar, obviamente, hay que estudiar también la historia, hay que conocer la historia de la iglesia, hay que conocer la historia previa inclusive a la iglesia, porque lo que algunos también a veces ignoran es que la versión de la Septuaginta no vino con la iglesia, no la trajo la iglesia, no la propuso Pedro, no la propuso Pablo, no vino con el concilio que hicieron en Jerusalén. No, la versión de la Septuaginta fue en el año 2 al 3 antes de Cristo, siglo 2, siglo 3 antes de Cristo. Si todavía ni siquiera el Señor se había encarnado y ya en la tierra estaba esta versión de la Septuaginta. Ahora, quiero tomar en este video, no voy a tomar este video para poder dar una clase sobre la Septuaginta, bien lo pudiera hacer, pero bueno, dar una clase de esto son clases que damos en aulas de clase, en aulas con muchas horas invertidas, que no los tenemos en estos cortos videos, pero sí quiero pasar de manera resumida y de manera panorámica, pero con la intención de que usted entienda, que usted que me está escuchando y me está viendo en este momento, si a lo mejor también usted es una persona que también está siendo influenciado por esta corriente regresionista de este tiempo, de que hay que volver a las raíces hebreas, pues bueno, presta atención, porque a lo mejor esto también le va a servir para abrirle un poquito los ojos y el entendimiento. Porque, hermanos, de plano le voy a decir que es una total mentira que el día de hoy quieran desvirtuar, que el día de hoy quieran minimizar, que el día de hoy quieran satanizar inclusive la versión que tenemos, que utilizamos en este tiempo, inclusive que la gran mayoría de las iglesias cristianas utilizan.
Han salido ya luego unas que otras traducciones distintas, pero prácticamente todas vienen de la misma fuente que es la Septuaginta. Entonces que el día de hoy no nos hagan creer que no, esa no sirve porque solamente el argumento porque está helenizado, porque Alejandro Magno no se le sopló encima. Pero nada que ver, hermanos, nada que ver. Es decir, nosotros no nos vamos a comer esa mentira que nos quieren vender en este tiempo. Entonces usted me quiere decir a mí que este idioma es más espiritual que este idioma. No tiene ningún sentido, no tiene sentido, y lo vamos a comprobar mientras estudiamos, mientras revisamos algunos aspectos históricos, pero también vamos a ver en las escrituras las causas, las razones que llevaron a que la Biblia hebrea, entiéndase el Tanakh, la Biblia hebrea en su momento fue necesario traducirlo al griego, porque hubo una razón. Todo en la vida tiene una razón, nada es por, perdón, nada es por casualidad. Hay razones, hay causales que llevan a un hecho. Así que hay que revisar y luego vamos a terminar con una conclusión, y espero que con la conclusión pues realmente el entendimiento de muchos se pueda abrir. Acá tengo unos artículos que quiero simplemente leerles acerca de la Septuaginta, muy resumido realmente, pero que se va a entender, ¿no? Tenemos que la Septuaginta es la primera traducción de la Biblia hebrea, la primera vez que se toma la Biblia hebrea para traducirlo a otro idioma, De hecho, acá dice, su nombre se designa propiamente la traducción de la Torá hebrea al griego, y dice, por primera vez la sabiduría de Israel condensada a lo largo de siglos en la Biblia hebrea pasaba de una lengua semítica, como lo es el hebreo es una lengua semítica, a otra lengua indoeuropea, entiéndase, el griego. Pero lo importante que quiero resaltar, porque le dije, quiero resaltar algunos aspectos solamente para poder analizar si verdaderamente la Septuaginta es satánica, al punto tal de que algunos el día de hoy, yo he observado muchos videos en las redes sociales, algunos quieren como que purgar la versión de la Biblia que tenemos ahora. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Entonces van leyendo en la parte que dice, no sé, Jesús cansado del camino, Juan capítulo 4, entonces ellos no dicen Jesús, ellos dicen Yeshua cansado del camino, y es como que ellos están purificando la traducción, porque no, decir Jesús es griego, ¿entiendes? Decir Jesús es griego, y lo griego no, lo griego es satánico, lo griego es la conspiración y un montón de cosas que se están inventando. Y lamentablemente, yo lo digo de manera jocosa, de manera muy respetuosa inclusive, pero lamentablemente están arrastrando a muchos en el error. Están arrastrando a mucha gente con su error, con sus mentiras. Y esa es la parte que la verdad a mí me da mucha tristeza, porque están arrastrando a muchos. Entonces toman la Biblia que tenemos en la actualidad, cada parte donde normalmente nosotros decimos Dios, por tomarnos un ejemplo, Salmos 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces no, ya ellos no dicen Dios, porque hay que purgar esa Biblia, hay que purificarla echándole un poquito de hebreo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Adonai es nuestro amparo y nuestro refugio. Y no es el deber ser, no hay sentido en hacerlo así, porque haciéndolo así, lo que están tratando de superponer, lo que están tratando de proponer es que no, hay un idioma más espiritual que otra. Pero una de las cosas que vamos a aprender en esta enseñanza acá que le estoy compartiendo, no hay idioma más espiritual que ninguna otra. No existe la espiritualidad en el idioma. No es así. No existe la espiritualidad en el idioma. Nadie es espiritual porque habla un idioma y este otro idioma te hace menos espiritual. Nada que ver. No existe. Si a usted le gusta tomar puntos y está ahí anotando y quiere anotar algo importante, no existe espiritualidad.
en los idiomas. No existe. Los idiomas son como bien nos enseñan, es algo que se nos ha dado para transmitir cosas, para llevar adelante. No existe la espiritualidad en el idioma, como nos lo quieren hacer entender. Ahora resulta que el idioma hebreo es espiritual, pero resulta que entonces el idioma griego no es espiritual o es menos espiritual. No. Ahora, hay trasfondos culturales. A través de los idiomas podemos conocer una cultura, podemos identificar una cultura, pero no existe espiritualidad en un idioma particular. Entonces, cuando nos hablan de la Septuaginta, algo importante que también quiero resaltar es que cuando este gobernante Ptolomeo ordenó, porque él quería anexar, ¿verdad?, la literatura judía en su vasta biblioteca allí en Alejandría, en Egipto, cuando se dio la orden para llevar adelante todo este trabajo, ¿sabe quiénes hicieron este trabajo? ¿A quiénes buscaron para hacer este trabajo? Buscaron, hermanos, 72 hebreos. Sí, no buscaron griegos, buscaron 72 hebreos. De hecho, la realidad es que se le dice Septuaginta, que en el griego significa 70, pero la verdad es que fueron 72 autores y obviamente el número como que se terminó encerrando o redondeando en 70, pero fueron 72 autores. Y de los 72 autores que eran, se encargaron de que existiera 6 eruditos de cada una de las tribus de Israel. Miren qué interesante, de las tribus de Israel, 6 por 12, 72. Entonces habían 72 eruditos hebreos, más hebreos que muchos que el día de hoy están intentando hablar hebreo para sentirse más espirituales. Sí, 72 hebreos se fueron a Egipto. En Egipto los recibieron bastante bien, los colocaron en lugares bastante cómodos. Se cree que estaban allí frente a un faro muy popular, y ahí estaban ellos, y estas personas se sentaron a traducir la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento hebreo al idioma griego. Y a partir de allí, obviamente tomó el tiempo que fue necesario y todo. A partir de ahí nace la Septuaginta. Tenemos la Septuaginta, pero quiero explicar una de las razones por la cual este proceso, fíjese algo un poquito lo que a lo mejor a veces ignoran la historia. Fíjese que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo muy reacio con las naciones extranjeras. De hecho, cuando usted ve cómo fueron los primeros siglos antes del nacimiento de Cristo, de Dios encarnado, pues obviamente fueron siglos de mucho conflicto. Los judíos se rebelaban continuamente, le hicieron la guerra a los Seleucidas, le hicieron la guerra a Pompeyo. Ellos se resistieron mucho ante muchas cosas que les querían imponer, que les querían hacer. Siempre fue un pueblo muy guerrero el pueblo judío. Mi admiración siempre, como lo he dicho en anteriores videos, mi admiración por el pueblo judío, el verdadero pueblo judío. ¿Ve? Muy guerreros. Pero fíjese qué interesante que el proceso de llevar adelante esta traducción del hebreo al griego no tuvo mucha oposición. No puedo decir porque no estaba en el lugar, no puedo decir que no tuvo ninguna oposición, pero registrado un escándalo, registrado una rebelión por este proceso de traducir la Biblia hebrea al griego, no lo tenemos registrado como tal. Y usted se preguntará, pero ¿por qué no está registrado? ¿Y por qué, o por qué a lo mejor no hubo mucha oposición o no hubo oposición a este cambio? ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, vivió muchos procesos. Rápidamente se los explico. El pueblo de Israel, todo empezó con la deportación a Babilonia. Eso lo tenemos registrado en las Escrituras, segundo libro de Reyes, segundo libro de Crónicas. La deportación a Babilonia. Daniel habla también acerca de la deportación a Babilonia. Jeremías, Isaías, todos los profetas advirtieron y hablaron acerca de este evento. La deportación a Babilonia, cuando el pueblo se va a Babilonia por 70 años, como lo había decretado el Señor, castigándolos por sus rebeliones,
durante ese tiempo que el pueblo estuvo en Babilonia, el pueblo cambió mucho. Cuando digo que cambió, ojo, no me caigan encima, no estoy hablando en identidad, no estoy hablando en lo que significaba ser judío, no, estoy hablando en la manera que ellos empezaron a ver el mundo, la forma que ellos empezaron a ver al mundo. De hecho, cuando el pueblo judío regresa de Babilonia nuevamente a Jerusalén, quedando los que se quedaron, sabemos que Esther, Mardoqueo, Daniel, seguramente también murió en Babilonia. Sabemos que muchos se quedaron, pero también sabemos que varios regresaron con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, y no sabemos si hay otros que no están registrados, otros grupos que no están registrados en las escrituras. Lo cierto es que regresaron nuevamente a su tierra. Ya para el momento que que el pueblo judío regresa a Jerusalén, ya el pueblo está comunicándose con otro idioma. Se están comunicando con otro idioma. ¿Cuál es otro idioma, pastor? El arameo. Ya ellos se están comunicando más en arameo que hasta en el mismo hebreo. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo el proceso vivido en Babilonia, el cambio de las generaciones, el estar en un país, pues prácticamente 70 años, estamos seguros que los que entraron deportados a Babilonia probablemente no salieron, murieron sus hijos, a lo mejor sí vivieron y regresaron a Jerusalén. Entonces ya el pueblo, y esto pasa en cualquier nación, esto no es algo particular del pueblo judío, no, esto pasa en cualquier nación. Puedo tomar un ejemplo con mi persona. Mis padres de Haití emigraron a Venezuela. Estaba yo pequeño, tendría yo como 4 o 5 años. Cuando yo voy a Venezuela, mis padres me llevan a Venezuela y bueno, viví toda mi vida en Venezuela, toda mi vida la viví en Venezuela. En este tiempo, en este momento que estoy hablando con usted, para mí lo más difícil que tengo ahorita a nivel de idioma es hablar el idioma de mis padres. No me sale, me cuesta, la conozco, pero no la hablo fluidamente, no la hablo. Hablo fluido el español, hablo fluido el castellano. ¿Por qué? Por el proceso que sucedió. Lo mismo en alguna manera pasó con el pueblo judío. Cuando regresan de Babilonia, ya el pueblo está hablando más arameo que hebreo. No estoy diciendo que dejaron de hablar hebreo o que el hebreo fue abolido. No estoy diciendo eso. Pero ya están hablando más arameo que hebreo. Entonces van pasando los siglos, van pasando los años y el arameo se impone mucho más en toda la Palestina, en toda la región, se impone mucho más el arameo. Ya para el tiempo que el Señor Jesucristo ya está por llegar, ya se está por cumplirse las escrituras, obviamente conocemos los procesos imperiales que se dieron en aquella época. Salen los persas derrotados por Alejandro Magno y Alejandro Magno pues invade también la región de Palestina, invade todo y sí empieza un proceso de helenización. Era lo que hacía Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistaba a los pueblos con el objetivo de helenizarlos. No hay ninguna duda de ello, claro que sí. Pero esa helenización que se estaba dando no tuvo mucho éxito en Jerusalén. No tuvo éxito porque, aunque ahora, fíjese qué interesante, ¿no? Ahora el pueblo judío estaba al frente de 3 idiomas. Tenían el hebreo, su idioma natal. Tenían el arameo, el idioma que influenciado por la deportación a Babilonia, que era también prácticamente se convirtió en el idioma del día a día, en el idioma popular, y tenían el idioma griego. Ahora, el idioma griego, ¿con qué finalidad era? Podemos manejar este término que era el idioma expansivo. Sí, era el idioma con el cual, si ellos quisieran salir un poquito más de su región, tenían que conocer ese idioma. Tenían que conocer ese idioma porque de lo contrario iba a ser muy difícil para ellos comunicarse con las personas que estuviesen más allá de Jerusalén o más allá de lo que es la región en donde ellos predominaban. Así que, ¿por qué les explico todo esto? Porque al pasar del tiempo, el idioma hebreo se convirtió más en un idioma religioso.
que en un idioma popular. Cuando digo popular, en el hablar del día a día de las personas. En los sábados, en el templo principalmente, había que hablar hebreo. Probablemente en algunas sinagogas se hablaba el hebreo durante la celebración, las reuniones, pero también probablemente se hablaba el arameo. Entonces, fíjense todo lo que sucedió durante ese proceso. Ya estaba la Septuaginta, De hecho, aquellos que no lo saben, les digo que la iglesia cristiana fue la Septuaginta. El mismo Jesucristo utilizó probablemente la Septuaginta. Ya estaba la Septuaginta, ya estaba también la iglesia utilizó fue la Septuaginta. ¿Por qué? Porque ya estaba. Ahora, causa fundamental por la cual fue necesario pasar esta traducción del hebreo al griego. Los judíos, fíjense bien, los judíos, a lo mejor una sabiduría que ellos tienen y que Dios también les estaba dando para este tiempo, entendieron que si la Biblia de ellos pasaba a un idioma más expansivo, también iba a ser beneficioso para ellos. Por esa razón, creo yo, no tengo ninguna duda, no hubo mucha oposición a que se hiciera este trabajo de esta traducción. Traducir la Biblia hebrea a una lengua distinta, a una lengua indoeuropea, pero había un propósito, había beneficio, había más beneficios que contras para los judíos, que ahora su ley, su Torah, su Tanakh estuviese ahora disponible en otro idioma. Ahora, no estoy necesariamente pensando o diciendo que ellos querían que eso llegara al gentil o a los extranjeros cualquiera. No, pero eran ellos mismos. Porque ¿qué es lo que pasó? Por cuanto Jerusalén, por cuanto toda esta región ya formaba parte del Imperio Romano, los judíos se movían por todo el imperio. Por todo el imperio habían judíos, todo el imperio estaba lleno de judíos, pero estaban en otras naciones, no todos estaban encerrados en Jerusalén. En Jerusalén probablemente sí predominaba un poquito más el hebreo, probablemente entre los fariseos, probablemente entre grupos un poquito más extremistas, más ortodoxos, y obviamente dentro del templo hay mucha probabilidad que sí, el hebreo era el idioma del templo, pero no era el idioma de la calle. El idioma de la calle era el arameo, se hablaba arameo, pero el idioma expansivo, el idioma con el cual se pudiese salir más allá de estos linderos que tenían ellos, era el griego. Y de alguna manera les beneficiaba a los judíos el hecho de que ahora había una traducción que había pasado del hebreo al griego. Y este trabajo no lo hicieron griegos, lo hicieron mismos hebreos. 72 eruditos hebreos son los que hicieron este hermoso trabajo que hasta el sol de hoy nosotros nos estamos beneficiando de ella, y damos gracias a Dios por esta versión de la Septuaginta, que hasta donde lo podemos entender es lo más fidedigno que nosotros podemos recabar, ¿verdad?, en torno a lo que es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque cuando nos vamos entonces a Hechos capítulo 2, fíjense que acá voy a buscar rápidamente, nos vamos a Hechos capítulo 2, y en Hechos capítulo 2 vamos a observar un poco todo lo que yo les dije, porque los judíos se habían dispersado prácticamente por todo el imperio romano, pero seguían siendo judíos, y cuando ellos regresaban puntualmente para las fiestas de Pentecostés, las fiestas principales que tenían los judíos, ellos volvían. ¿Se acuerdan que la iglesia nace en la fiesta de Pentecostés? Ahora, miren lo que dice, miren los datos que nos da la Biblia de cuando en el día de Pentecostés, miren la cantidad de naciones que habían venido para la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Miren lo que dice Hechos 2, capítulo 5 en adelante. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, escuchen, y estaban confusos
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Escuchen, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Fíjense qué interesante. Mira la cantidad de naciones, creo que son un poco más de 20 naciones que nos dicen aquí. Seguramente hubo muchos más. Una cantidad de naciones. Ahora hay que aclarar que estas naciones que están hablando aquí no están hablando de los gentiles de estas naciones. No, sabes que era una fiesta netamente judía. Esto eran personas que eran judíos, pero que ya hacían su vida en otras regiones. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué idioma creen ustedes que hablaban todos estos judíos que habían venido para la fiesta de Pentecostés, pero que eran de estas naciones? Griego. Hablaban griego. Hablaban griego y por ningún lado estaban ellos satanizando el griego, por ningún lado estaban ellos diciendo que el griego no sirve, vamos a rechazar el griego porque el griego es del diablo, ahora hay que hablar hebreo, todo tiene que ser hebreo. Fíjense que ese pensamiento que sí está predominando hoy en este movimiento, en estas sectas, no lo había en aquellos verdaderos judíos en esa época, que lo pudo haber habido, pero no lo había. Ellos no pensaban de esa manera. Ellos entendían los procesos históricos y por qué era necesario estos procesos históricos, sobre todo con el tema de la traducción. Para ir cerrando un poquito la idea, hermanos, porque como les dije, no vengo a dar una clase sobre la Septuaginta. A lo mejor en algún momento me animo y lo hago, pero no es hoy. Y lo que quiero dar a entender es que cuando en este tiempo estos hermanos apartados que se han desligado de Cristo y que ahora pretenden de que tenemos que volver a la ley, tenemos que volver a las raíces hebreas, y entonces ¿qué hacen ellos? Tratan de minimizar, tratan de satanizar, tratan de quitarle carácter autoritativo a la palabra que tenemos en la mano, alegando de que está barnizado por el helenismo, de que es de corte griega y todo aquello. Es algo sin total fundamento. No hay ningún fundamento. Fíjese bien, no hay fundamento en lo que están diciendo. Ahora, ¿qué condena la Biblia? Fíjate que es tremendo cuando uno estudia. ¿Qué condena la Biblia? ¿Qué condenaba Pablo? Cuando Pablo hacía referencia a los griegos, ¿qué condenaba Pablo? La sabiduría de los griegos, la filosofía de los griegos. Pero Pablo, el apóstol a los gentiles, nuestro apóstol, el apóstol de los cristianos, no sé, ¿ve? Pablo condenaba la filosofía. Pablo condenaba la sabiduría, porque decía, sabiduría sin fundamento. En Hechos capítulo 17, Pablo está ahí frente literalmente a la meca de la filosofía griega, y Pablo los llama a todos, los exhorta a todos, arrepiéntanse. Pablo no se dejó embelecer por la filosofía de los griegos. Claro que sí. Pablo condenaba la filosofía del griego. Pablo condenaba la sabiduría sin Dios del griego. Pero Pablo nunca condenó el idioma griego. ¿Ven la diferencia? La primera iglesia nunca condenó el idioma griego. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Porque un idioma es solo un medio de transmisión. No tiene más nada. Un idioma no tiene espiritualidad. Un idioma es un medio para transmitir. Lo que tiene poder, lo que tiene espiritualidad, es lo que tú vas a transmitir. Y si estamos transmitiendo la palabra, el poder, la espiritualidad, todo lo que el hombre necesita para ser salvo está en la palabra y no en el idioma. Entonces, no tiene ningún sentido. Y si no me cree lo que le estoy compartiendo, 1 Corintios capítulo 1,
capítulo 1, lo puede leer ahí cuando quiere. Usted va a ver que Pablo condena la sabiduría del griego, la filosofía del griego, pero Pablo no condena el idioma griego. Otro caso interesante también, y es que Pablo tampoco condena al griego como persona. No condena al griego como persona. Cuando Pablo dice, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Pablo siempre incluyó al griego en su plan evangelístico, siempre al griego. En el mismo Romanos capítulo 1, luego Pablo dice, deudor soy a los judíos, deudor soy a los griegos, tengo que ir a llevarles la palabra. Ahora, otro dato más que le puedo sumar, cuando la Biblia hacía referencia de griegos, no siempre la palabra estaba hablando del ateniense como tal o del griego de Macedonia como tal. No, hay textos en la escritura que cuando Pablo o los apóstoles hacen la mención de griego, está haciendo referencia al gentil, está haciendo referencia a aquel que no es de la circuncisión. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque el día de hoy, hermanos, no es un argumento. Pueden buscar otro argumento y no sé, de alguna manera si quieren seguir adelante con su movimiento regresionista, pero el cambiar la letra de Jesús a Yeshua no hace nada. El que ahora no voy a decir Dios, pero tengo que decir Adonai, porque si digo Dios, si dije Adonai, es más espiritual, es más reverencial. No. Y les digo que no, para ir finalizando un poquito mi exposición sobre este tema. Hermanos, ¿cuál es el objetivo de la Biblia? ¿Cuál es el objetivo de que la palabra de Dios se nos fue dado? ¿Cuál es el objetivo de todos estos procesos de traducción que hemos visto a través de la historia? Algunos han cuestionado, algunos no han cuestionado, pero bueno, hay todo un proceso de traducción de las escrituras. ¿Cuál ha sido la finalidad? ¿Saben cuál ha sido la finalidad? La expansión del evangelio. Que la gente escuche el evangelio, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, hermanos. Así que no tienen que estar encerrándote. Mira, fíjate algo interesante. Estaba pensando mucho en esto, preparando un poquito este video. Lo mismo que hizo el catolicismo a partir del siglo IV hasta el siglo XV, que sumió a la humanidad en un oscurantismo espiritual terrible, es lo que ustedes, estos que están en estos movimientos regresionistas, es lo mismo que están intentando hacer hoy. Porque la Iglesia Católica llegó y como en una religión imperial, le impuso a toda la humanidad una fulana Biblia que todos conocen, se llama la Vulgata, que era en latín. Y se obligó a que todo el mundo, para poder acceder a ese libro, para poder leerlo, tenía que hacerlo en latín. No se podía hacer la misa en ningún otro idioma, no se podía hacer nada que tenga que ver con un índole religioso, espiritual, sino en el latín. Si usted ha estudiado, debe saber que es correcto lo que estoy diciendo. Bueno, es lo mismo que están tratando de hacer hoy. Lo mismo que hizo el catolicismo cuando intentó, no, todo tiene que ser latín. Hoy estamos cometiendo el mismo error cuando estamos diciendo a la gente, ahora todo tiene que ser hebreo. Es el mismo error. El mismo error, y que probablemente va a producir los mismos daños. Pero no. Dios en su sabiduría ha permitido hombres valerosos, hombres que entregaron todo, hombres más valientes que usted y que yo, pero 1000 veces. Dieron su vida, hermanos, para que la Biblia llegara en idiomas entendibles. En idiomas, no es casualidad. Miren la sabiduría de Dios, alabado sea su nombre. Al Dios que servimos por medio de Jesucristo. No es casualidad que el proceso de la Reforma Protestante se haya dado en un tiempo contemporáneo con la invención de la imprenta, con la creación de la imprenta por Johann Gutenberg. Y a partir de la imprenta, hermano, la Biblia empezó a diseminarse por todo el mundo. Martín Lutero lo sacó en alemán, pero bueno, probablemente llegó otro, lo tenía en alemán, no lo entiendo en alemán.
Otros hombres se encargaron de llevarlo al español. Gloria a Dios, lo tenemos en español ahora. Pero luego otros hombres no lo entendemos. Lo llevaron al africano. Y el día de hoy hablamos de versiones de la Biblia hasta en lenguaje de indígenas. Guajiros tienen versiones. Sí, ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es encerrar su mensaje en un solo idioma. No, nunca ha sido así. Ese no es el proceso de la evangelización del mundo. Así que es triste que ahora, después de que la iglesia ha avanzado tanto y que ahora por unos pocos que están enamorados ahora del hebreo, intentan hacer que la iglesia regrese a encerrarse nuevamente, como se encerró el catolicismo por 15 siglos. No, no tiene ningún sentido. Más allá del griego, más allá del hebreo, porque nosotros como pastores, yo como pastor y estudioso que soy de la palabra de Dios, cuando voy a preparar un mensaje, cuando voy a dar una conferencia, un taller, pues si es necesario, ¿verdad? Busco el trasfondo griego, busco inclusive también la etimología hebrea, qué significaba en el hebreo, qué significaba para el griego. Claro que sí, lo hago. No tiene nada de malo hacerlo, es bueno, ayuda mucho a nuestra homilética, enriquece nuestra homilética, está bien. Pero ¿sabe algo? Le voy a confesar un secreto aquí y no se lo diga a nadie, por favor. Mi mayor entendimiento de un texto es cuando lo leo en español. Sí, es cuando lo leo en español. ¿Sabe por qué? Porque yo hablo español, entiendo en español. Si usted me dice a mí Adonai, la verdad es que no, pero yo entiendo Dios. Ese es mi entendimiento. Y creo que ese es el entendimiento de todo el que habla español, es Dios. Ahora, si yo tengo la Biblia en la mano y me toca ir a una selva, no sé, en algún lugar, y es capaz que en ese lugar, para esos nativos de ese lugar, la palabra Dios no significa mucho, pero para ellos lo más alto, lo más grande está en otro idioma. Es muy probable que si los queremos ganar para Cristo, habrá que sacar una versión que ellos puedan entender. Así que no sé si me están captando la idea. Es muy peligroso tratar de volver a cerrar toda la obra de Dios, todo el proceso de evangelización de la iglesia en un idioma particular. El evangelio es libre y hay que dejar que el evangelio corra. Hay que dejar que la palabra de Dios corra. Que corra. Porque lo que queremos es que la gente acepte a Cristo. Lo que queremos es que la gente se vuelva a Cristo. Que la gente crea en el único nombre en quien hay salvación. Así que, hermanos, espero que esta exposición se haya entendido, se haya comprendido. No intento yo minimizarle el idioma hebreo, pero tampoco no es correcto dejar que algunos ahora quieran satanizarnos el griego como para quitarle autoridad a la palabra de Dios que el día de hoy tenemos y que enseñamos desde un púlpito, desde una casa, de donde sea necesario. Finalmente, no es hebreo, no es griego, no es latín. Es el idioma que la persona sabe. Hay que llevar el evangelio a esa persona en ese idioma. Hay que asegurarnos que todos los hombres que pasan por esta tierra entiendan con la razón, con el entendimiento, que Cristo vino a morir por el pecado de ellos. Los americanos tienen su traducción, creo que es la versión King James, si no me equivoco, por ahí me corrigen. Pero esa es la versión del americano, del que habla inglés, de los anglosajones. Lo entienden. Bueno, los españoles, los que hablamos español, los que hablamos castellano, tenemos la versión Reina Valera. Y por ahí también hay otras versiones. Buenísimo, no pasa nada. Pero lo entendemos. Los haitianos tienen su versión en francés y lo entienden. Se llama Luis II, Luis Segó. Tienen su versión Luis II, lo entienden. Y así cada país tiene su versión, tiene su traducción para poder entender la voluntad y entender los planes de Dios. Así que no tiene ningún sentido que intentemos arrastrar nuevamente a la gente a un hebreo
que difícilmente en este tiempo ni el mismo hebreo ni el mismo judío lo entiende, porque era un hebreo muy antiguo. Le aseguro que el hebreo de la Biblia no es el mismo hebreo que se habla en este tiempo, a lo mejor en Israel, lo que son originarios de ese lugar. Así que, hermanos, llamo a la reflexión, llamo al entendimiento, no llamo a la confrontación, no llamo a la contienda, no es mi intención, pero sí llamo un poco a la reflexión. Dejemos de estar mucho más en las redes sociales, dejemos de estar haciendo, no es Jesús no, es Yeshua. No. Para nosotros es Jesús, para el cristiano es Cristo. Para el hebreo, Yeshua, gloria a Dios, para él. El que es judío de la tierra de Judea, que es judío, pues se deleita en las expresiones propias en su idioma de quién es Dios. Pero cada quien se expresa en su propio idioma de la identidad de Dios. Así que no minimicemos, no satanicemos, porque he visto mucho eso en las redes sociales y por eso pues me animé un poquito a hacer este video. Es Jesús. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo, Mesías, Jesús, Yeshua, Adonai, como usted lo pueda entender, como usted lo pueda comprender, para que pueda impactar, para que usted pueda ver la gloria de Dios y alcanzar salvación, entiéndalo de esa manera. Porque acá lo importante es la salvación. Lo importante es recibir el don que nos fue dado por el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y así nos veremos, hermanos, en otra enseñanza. El pastor David Ureira les acaba de hablar y nos vemos en otro video.